Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Y bien, agradezco al pastor Mauricio por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor. Vamos a dar lectura hasta el capítulo 6. Leo para ustedes, dice así la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Eres bueno, Señor, damos gracias por este hermoso tiempo en tu palabra. Oramos, Señor, primeramente pidiéndote el perdón de nuestras faltas y pecados. Oramos, Señor, para que quites todo estorbo que nos robe la atención del consejo de tu palabra. Que no sea yo quien hable, Señor, sino que sea tu palabra dominando mi mente y mi boca. Que no se diga nada que esté en contra de tu voluntad. Señor, oramos para que tu palabra pueda hacer transformaciones en nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos bregando con diferentes situaciones en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted sentarse, mi amado hermano. Si hay, hermano, un concepto que necesita, póngame atención, si hay un concepto que se necesita ser considerado muy cuidadosamente por las generaciones, por estas generaciones, es el tema de la sumisión que todos debemos a las autoridades puestas por Dios. El tema de la sumisión, hermano, es un tema que no vende, que no gusta, que no a todos nos agrada. Pero si hay algo, hermano, que necesitamos para que la sociedad en la que vivimos camine bien, funcione bien, hermano, para que la sociedad en la que estamos esté en un orden
Y para que exista ese orden, hermano, deben haber personas en autoridad y otros que se sometan voluntariamente a estas autoridades que están establecidas por Dios en su palabra. Si no es así, si nadie quiere someterse, si todo es lo contrario, el mundo en el que vivimos se va a convertir en un caos total. Nada va a estar bien. Cuando cada quien, hermano, está haciendo lo que quiere conforme a sus deseos, y son de aquellos que dicen, yo hago lo que yo digo porque yo así soy, ¿y qué? Créame que las cosas no van a caminar bien. Algunos opinan y creen que esto es libertad. No, pero yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos han escuchado hablar a personas así? ¿O cuántos hemos dicho eso? ¿Amén? ¿Está aquí conmigo, hermano? Yo no tengo por qué entregarle cuentas a nadie si yo soy libre de hacer lo que yo tengo derecho a ser feliz. Bueno, hermano, en realidad eso no es libertad, eso se llama anarquía. Nuestro mundo, hermanos, se está volviendo cada vez un lugar más anárquico. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y qué significa eso? La palabra anarquía se traduce por ausencia de normas. No respeto las reglas. Me valen. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Eso es anarquía. Anarquía es ausencia de jerarquía. A mí nadie me puede decir cómo yo hago las cosas. ¿Está conmigo? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ausencia de autoridad también es la palabra anarquía. No, yo no tengo que someterme a nadie, o ausencia de gobierno. Y hermano, esto es preocupante. Es preocupante que ahora vemos cada vez más la falta de respeto hacia las autoridades. Muchos aquí, hermanos, fuimos criados con padres que fueron duros. Con padres que nos decían, vos no me tenés que pedir permiso, solo con una mirada tenés que entender. ¿Cuántos tuvieron padres así? Solo le apretaban la mano, ¿verdad? Y ya con eso, no me dan permiso. Porque usted entendía que había autoridad, ¿o no? Hermano, es preocupante que ahora los padres nos estamos dejando dominar por los hijos. Hay gente que, hermano, no lo vi el domingo en la iglesia. Es que fíjese que Pedrito no quiso venir. Es que fíjese que Rafaelito, no sé, hermano, yo sé que probablemente aquí no pasa, pero una vez en nuestra iglesia alguien nos dijo, ¿y por qué no me? Es que fíjese que Rafaelito, estoy diciendo otro nombre, es que fíjese que Rafaelito no se dejaba poner los zapatos. Por eso no vinimos al culto. Bueno, en mi casa no cabía eso. Una vez le hice berrinche a mi papá para ir a la iglesia y me metió 3 hinchazos bien puestos en el lomo, hermano. Y nunca más le volví a decir que no quería ir a la iglesia. Es preocupante la falta de respeto que ahora tienen los hijos de los padres. Hermano, el padre nunca es igual al hijo. El padre siempre está en un rango más arriba. Ah, pero yo soy licenciado, yo estudié, soy ingeniero, yo soy aquí. Tú puedes ser, hermano, el que descubrió la orilla azul de la Basinica, pero tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. Y ellos están por un rango por encima del tuyo. Así seas tú el hombre más inteligente del mundo. Porque muchos hijos quieren corregir. Ay, mamá, mire, aiga. Se dice ay a mamá. Tu mamá puede decir 1.000.000 de veces aiga, pero es tu mamá. Ella está en un rango de autoridad muy diferente al tuyo. Y el deber bíblico nuestro es respetar los rangos de autoridad. Es preocupante, hermano, cómo los alumnos ahora faltan el respeto a los maestros. Yo sé que aquí hay generaciones, hermano,
que estuvieron en la escuela, en el colegio, y los maestros le pegaban a los alumnos. ¿Cuántos? ¿Habrá algún maestro aquí? ¿Quién es maestro aquí? ¿Habrá maestro de escuela, de colegio? ¿La hermana es maestra? ¿Alguien más que sea maestro aquí? Allá hay un hermano que, mira, hay varios maestros. El hermano allá, yo pienso que él dio clases quizás allá por los 80s. Sí, ¿verdad, hermano? 80s, 90. En la época más hermosa dio clases el hermano, que podía agarrar a reilazos a los bichos y nadie le decía nada. Ahora un maestro hace eso, hermano, y lo meten preso. ¿Sí o no? Los maestros los veíamos como autoridad. Ahora, los ciudadanos, todos aquí somos ciudadanos del Salvador, amén, hermano, y hay autoridades civiles sobre nosotros, las cuales debemos respetar. ¿Está conmigo? Y hablando de esto, hermano, es verdad que muchos abusan de la autoridad que Dios les ha dado y la ejercen sin misericordia, de una forma autoritaria. Pero eso, amado hermano, no nos quita la necesidad y el deber que debemos ejercer sumisión. Si hay algo que Dios bendice, es que obedezcamos y nos sometamos voluntariamente a las personas que están en autoridad. Eso el Señor lo bendice. Leyendo la palabra del Señor, la lectura que acabamos de hacer de Efesios capítulo 5, versículos hasta llegar al capítulo 6 y leer hasta el versículo 9, vemos, amado hermano, cómo el apóstol Pablo comienza en el versículo 21 diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, hermano, quiero aclarar algo. El hecho de someternos unos a otros no significa que todos debemos someternos mutuamente. Déjeme explicar esto. Yo, como papá, no debo someterme a mis hijos. El texto no está diciendo eso. Mis hijos deben someterse a mí. Yo debo someterme a las autoridades pertinentes. Yo soy pastor de un tabernáculo y por lo tanto, hermano, yo debo someterme al pastor supervisor, al pastor junior, y amado hermano, yo estoy bajo sujeción. Yo estoy bajo sujeción a las autoridades civiles, pero yo no debo someterme a mis hijos. Mis hijos deben someterse a mí. Todos aquí estamos, amado hermano, en un rango de sujeción. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el texto dice someternos unos a otros. Bueno, ya le expliqué cómo. Porque si no, entonces, si yo me sometiera a lo que mis hijos dicen, entonces yo ya arruino el concepto de sumisión y arruino el patrón original diseñado por Dios. ¿Está conmigo, hermano? Probablemente usted dirá: yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que las cosas deben ser de forma diferente. Bueno, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, hermano o hermana, tú no estás en desacuerdo conmigo. Tú estás en desacuerdo frontalmente con Dios, porque es Dios quien nos dice a través de su palabra cómo debemos someternos. Amén. En el texto de Efesios, Pablo establece claramente a qué se refiere cuando nos manda a someternos unos a otros. Cada cual debe respetar el rango de autoridad bajo el cual ha sido puesto. ¿Cuántos aquí tienen un patrón, un jefe en la empresa para la que trabajan? Bueno, hermano, tú tienes que someterte a tu jefe. ¿Cuántos viven con sus padres? Levanta la mano los que viven con sus papás. Bueno, aunque no te guste, hermano, tu autoridad es tus padres. Y si no le gusta, pues vaya a comprar una casa. Ahora, dicen que están baratas en Marsella ahora, ¿verdad? Sí, hay que aprovechar la cachada. Así que si no te gusta, pues saca tus cosas y te puedes ir.
Pero mientras vivas en la casa de tus padres, quien manda son tus padres. Sé que esta es la parte donde caigo mal, pero a mí me pagan para arruinarle la fiesta a usted. Esto no es así. Y no solo en el hogar, como ya dijimos, hermano, que es el punto de atención del apóstol Pablo, sino que en todas las áreas de la vida. Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente siguiendo una línea de autoridad. Cuando yo sigo las líneas de autoridad, entonces todo camina bien. Cuando el hombre, cuando la mujer, cuando los hijos, cuando el patrón, cuando el empleado, cuando el ciudadano camina bajo el orden diseñado por Dios, créeme, hermano, no va a pasar nada y todo estará bien. ¿Por qué tenemos tantos problemas en casa? Porque cada quien quiere hacer lo que él quiere. Ay, mamá, no te metas en mi vida, si yo también tengo derecho. Sí, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, pero si tú todavía vives en casa de tus padres, ahí hay reglas que respetar. ¿Te guste o no? Tú debes honrar eso. Todo el mundo quiere la bendición de Dios. Todos queremos que Dios nos bendiga, que el 2026 sea el año de mi bendición, como el 2025 no fue, este año va a ser el bueno, ¿verdad? Y queremos esto, y queremos lo otro, y queremos allá, sí, pero no queremos responsabilidades. Queremos la bendición, pero no queremos la responsabilidad. Queremos la bendición, pero no queremos someternos. Nadie dice amén, pero bueno, espero en Dios que algunos sí quiera. Dios, hermano, repito, ha diseñado la sociedad para que funcione adecuadamente siguiendo las líneas de autoridad. Los ciudadanos debemos someternos a las autoridades civiles. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Tito capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y lo mismo debemos hacer los miembros en la iglesia. ¿Cuántos miembros del tabernáculo de Apopa hay aquí esta noche? ¿Qué debemos aprender? A respetar las autoridades establecidas por Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. La palabra presiden, a los que nos lideran. De ahí viene nuestra palabra presidente. Oiga esto: y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto de la siguiente manera: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que hacen y vivan en paz unos con otros. Así que, hermano, el concepto de sumisión dentro de la iglesia también es importante. El concepto de sumisión en la iglesia, en la ciudad, en el trabajo, en todo lugar es importante. De hecho, el apóstol Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Yo comencé muy joven el ministerio. A los 14 años comencé a predicar, nací en el evangelio. Soy una tercera generación de creyentes. Y cuando el Señor, en su gracia y misericordia, me permitió abrir nuestra iglesia, hermano, yo tenía alrededor de 24 o 25 años. Era un cipote. Y la gente llegaba y me decía: ¿y usted es el pastor? Así todos decepcionados. Sí, yo soy. Ay,
pero qué jovencito. Y alguien me dijo, ¿y usted qué le va a enseñar a la gente? Pues cuando lo miraban a uno joven, ¿y usted qué le puede enseñar a la gente si usted no ha tenido ninguna, pero ninguna experiencia? Mi respuesta fue, es cierto, yo no tengo ninguna experiencia. Es más, cuando abrí la iglesia yo no estaba casado. A los 6 meses que abrí la iglesia me casé. Tengo 13 años de matrimonio, tengo 2 hijos. Y yo decía, bueno, es cierto, yo no tengo ninguna experiencia, pero a los púlpitos no venimos a escuchar las experiencias de los hombres, venimos a oír y a exponer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está por encima de todos y de todo. ¿Qué le importa a la persona escuchar? Hermano, hay iglesias que las personas conocen más la vida del pastor, los viajes del pastor, los negocios del pastor, los hijos del pastor. Conocen más al pastor que a Cristo. En nuestra iglesia decimos que el púlpito, amado hermano, es el trono de la Biblia. Tú no vienes a oír, hermano, tú no vienes a oír mi vida. Tú no quieres conocerme a mí. Tú has venido a oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, nos enseña esto. Y aunque yo tenía 24 años, 25 años, la gente, hermano, hasta cierto punto no respetaba mi autoridad. Créanme que he pasado 13 años muy difíciles en el ministerio. Personas que no han respetado el rango de autoridad. Y Pablo sabía eso. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Tito capítulo 2 versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hay personas que critican con mucha facilidad a las personas en autoridad en la iglesia. Ay, es que es el líder, bao. No, hombre, si yo fuera el pastor yo ya le hubiera dado vuelta a esto. No, si yo fuera esto. ¿Cuántos? Pablo le dice a Timoteo en su primera carta en el capítulo 4 versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pues obviamente, hermano, no te vas a sujetar a un pastor que te ponga una pistola en la mano y te digo, ve a matar a aquel, o mira, haz esto y aquello, cosas que van en contra de pues obviamente vas a decir que no, hermano. Pero cuando un pastor te exhorta, te amonesta, ¿sabe qué hace la gente, hermano? Se van de las iglesias. Y lo decíamos, nosotros estamos iniciando en nuestra iglesia una serie de mensajes que se llama ¿por qué debo ser miembro de una iglesia local? Vivimos tiempos de individualismo y consumismo. La gente busca iglesias lo que le gusta y busca, hermano, hoy en día las personas es impresionante. La gente se cambia de iglesia como cambiarse de supermercado. No, mira, hoy vamos a comprar allá porque allá hay ofertas. Y la gente se va para allá y se cambia de iglesia tan fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya no quiere compromiso. Y debemos ser miembros de una iglesia local. Y cuando un pastor viene y te amonesta, yo tengo muchos años, tengo una amistad de muchos años con el pastor Mauricio. Y si hay algo que caracteriza al pastor Mauricio es que es directo, hermano. Yo quisiera ser como él muchas veces. Y admiro esa parte de él. Y es un hombre aguerrido, un hombre que hermano, mire cómo ha transformado junto con todos ustedes esto. Es impresionante cómo Dios respalda el ministerio del pastor. Y aquel es directo y así. Y a veces yo le digo, cálmate, hombre, vos, agarrala suave. Porque él es directo. Yo quisiera ser así a veces. Hermano, dale gracias a Dios por el pastor y el equipo de trabajo que ha puesto en él. Él sabe por qué toma decisiones. ¿Qué va a bendecir Dios en tu vida? Sometimiento, obediencia. Ahora, la sumisión no debe ser selectiva. ¿Y qué significa lo que acabo de decir? Es que este líder es buena onda. Si él dice que lo hagamos, lo hacemos. No, es que este pastor sí me cae bien. Con él sí voy a trabajar. Pero aquel me cae tan mal que si me dice, no lo hago. No, es que yo debo respetar el rango de autoridad en el que está la persona. ¿Está conmigo? A mí, en nuestra iglesia hay un hermano, un hombre muy sabio,
Y un día me dijo algo que no me gustó. Me dijo, mire pastor, me dijo, yo no respeto a usted, sino que respeto el rango de autoridad que usted tiene. Y no me gustó. Y yo dije, qué viejo más malcriado, dije yo, en mi mente. Cuando yo estudié esta porción bíblica, me di cuenta que el hermano tenía toda la razón del mundo. Es que, hermano, esté quien esté, está puesto por Dios. Y lo que yo debo hacer es honrar a la persona que está en autoridad. Dios me va a bendecir a mí por obedecer y por someterme. Cada uno de nosotros dará cuenta de lo que hace. ¿Está conmigo, hermano? Así que, hermano, lo que la Escritura nos plantea esta noche, lo que nos enseña y lo que nos ordena es que los creyentes debemos someternos a las autoridades que tengamos por sobre nosotros. Debemos tratarlos con respeto, debemos obedecerlos mientras funcionen dentro de la esfera de autoridad que Dios le ha dado a cada uno. Es lo que yo le decía. Si un líder me dice, mira, qué sé yo, una canallada, mira, conseguime el número de estas hipotas, hermano, exhórtalo. Dile, hermano, esto no es correcto, esto está en contra de la voluntad de Dios. Pero si mi líder me dice a mí, hermano, tú estás actuando mal, tú vienes tarde a los cultos, tú no te estás congregando. Ustedes saben que como cultura de tabernáculo que somos, hermano, un servidor no puede servir si no oye palabra. Ustedes lo saben. Y nosotros marcamos y remachamos esto. Pero ¿sabe qué dice la gente? Si necesitan servidores, yo voy a llegar cuando pueda. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero nuestro trabajo es amonestar esto. Cuando se mina el concepto de autoridad, hermanos, se está minando una de las bases que sostienen el fundamento de la sociedad. Cuando comenzamos a no hacerlo. Si queremos, hermano, preparar adecuadamente a nuestros hijos para la vida, ¿cuántos tenemos hijos pequeños acá? ¿Cuántos tenemos hijos pequeños? Yo tengo una niña de 10 años y un niño de 6 años. Si queremos prepararlos para la vida, hermano, póngame atención, y hacerles un buen futuro, enseñémosles a respetar la autoridad. Yo he escuchado de casos de padres que cada año lo cambian de colegio. Es que vieras que la maestra siempre contra esto. No, hermano, a veces no es la maestra, a veces es su bicho. Es cosa seria. Iba a decir otra cosa, pero estoy en un púlpito que no es el mío y tengo que respetar. A veces su hijo es el malcriado, el pleitisto. ¿Qué debe hacer usted? Enseñarle a que respete la autoridad. Amén. Y ve, hermano, que no he dicho respetar tu autoridad, sino la autoridad. Toda autoridad es puesta por Dios. ¿Está conmigo? Cuando un padre, hermano, permite que su hijo irrespete a un profesor de la escuela, o quita la autoridad del profesor delante de su hijo, o que una esposa le quite la autoridad a su esposo de sus hijos, hermana, créeme que estás creando un monstruo. La autoridad de ese hogar es tu esposo. No ridiculice a su esposo frente a sus hijos. Ay, es que este es tu papá, vos tan pasmado, ¿qué es? Purate, hombre. Ay, es que este es tu papá, hija, por gusto. O sea, a ver cómo me consiguió. Es más, ella se lo consiguió a él, ¿verdad? Pero bueno, hermana, eso no está correcto. Enséñale a tu hijo a respetar. Eso no es correcto. ¿Está conmigo, hermano? Fíjese qué interesante. Dios es Dios y solo Él tiene derecho a establecer cómo debe funcionar el hogar
estando, amado, hermano, él es el que creó a la familia y Él es el único que tiene derecho a decir cómo funciona. Voy a repetir esto, hermano. Dios es el creador de la familia. ¿Está de acuerdo conmigo en eso, iglesia? Él es el creador de la familia y el único que tiene derecho en decir, opinar en cómo funciona la familia, ¿quién es? Es Dios. Ejemplo, yo he escuchado últimamente que dicen que ahora los padres crían a sus hijos con una crianza respetuosa. ¿Qué es una crianza respetuosa? Una crianza respetuosa es que si Rafaelito quebró un televisor, es decirle al niño, hijo, mire, usted no debe hacer esto. ¿Cuántos tenemos tatas que nos hubieran roto, pero el lomo si hubiéramos hecho eso, hermano? Bendigo y alabo a Dios por el tata que tuve, que tengo, porque gracias a Dios todavía está vivo. No, hermano, la Biblia dice, póngame atención a esto, en el libro de Proverbios, traducido en el lenguaje actual, dice que unos buenos golpes no matarán al muchacho, pero sí librarán su alma de la muerte. Voy a tocar un tema muy duro, difícil y que nos envuelve a todos los salvadoreños. ¿Por qué muchos jóvenes se perdieron en las pandillas? Por la falta de autoridad. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano los que ya son abuelos. Gloria a Dios por ustedes. Pero ¿por qué a veces son tan aguados, hermano? Mire, yo tengo un papá que cuando yo era niño me decía, vos tenés que adivinarme lo que estoy pensando. Vos tenés que ser diligente. Antes de que te pida las cosas, vos tenés que hacerlas. Cuando me trataba bien. Aunque siempre he dicho que vivir con mi papá fue como entre el espanto y la ternura. Fue muy cariñoso, pero también fue muy duro. Hermanos, ese problema se dio por falta de autoridad. Papá y mamá trabajando, o papá y mamá fuera del país, o papá y mamá ya no estaban, tocó criar a los abuelos, y el abuelo ya no tiene la misma fuerza para criar a los nietos. ¿Sí o no, hermanos? Usted ya no se va a complicar. Ay, deje este bicho de todos modos. Y está bien. El término se llama abuelar. Está bien, hermano. Pero los padres tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Por qué se salió de las manos el tema en las pandillas? Por falta de autoridad. No había autoridad. No había respeto a las autoridades. Dios es Dios y solo Él tiene derecho a establecer cómo debe funcionar el hogar, amado hermano, y cómo debe funcionar todo. Y el que se opone a estos esquemas de autoridad se está oponiendo a Dios. Probablemente más de alguno dirá aquí, ay no, qué feo este maestro que invitaron a predicar ahora, no me gusta, yo no comparto lo que está diciendo. Bueno, hermano, probablemente no lo compartas, pero lo que tú estás diciendo con eso es que no estás de acuerdo. Yo no escribí esto, yo no me inventé esto. El que estableció las reglas del juego es el creador, no yo, hermano. En Romanos capítulo 13, la Nueva Traducción Viviente, de versículos del 1 al 5, dice: toda persona
Debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Mis amados hermanos, no es cosa ligera y respetar las autoridades superiores. Dios lo ve como un intento de echar a un lado la autoridad de Él. Yo sí soy ¿qué pues? Hermano, tú estás en rebelión abierta en contra de Dios. Y pregunto, ¿quién de los que estamos aquí podrá salir victorioso delante de Dios? Nadie. Recordemos a Coré, Datán y Abiram. Cuando estos hombres, amados hermanos, se opusieron a la autoridad de Moisés y dijeron, y bueno, ¿y este Moisés qué se cree pues? O sea que este loco solo porque Dios lo ha llamado, si Dios también con nosotros pues. Él cree que por ser el pastor de Israel tiene derecho sobre nosotros y puede dar órdenes a diestra y siniestra. ¿Sabe qué, hermano? Dios tomó eso como una afrenta personal y la tierra se abrió y se tragó viva a esta gente. Literalmente es en la Biblia encontramos la primera vez el infierno abriéndose la tierra y tragándose a las primeras personas vivas. ¿Cuándo? Cuando fueron, hermano, en contra de la autoridad puesta por Dios. Criticar a una autoridad establecida legítimamente es peligroso, hermano. Y cuando hablo de criticar no me refiero a que la gente no tiene derecho a evaluar lo que la autoridad está haciendo. Porque somos personas pensantes. ¿Sí o no? Nosotros no somos un robot. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Pero cada uno recibirá conforme a lo que hace. ¿Está conmigo, hermano? Hermano, ¿qué nos hace pensar que nosotros tenemos un mejor plan y un mejor diseño que Dios? ¿Qué te hace creer eso a ti? Las personas dicen, no, si no necesitamos casarnos, ¿para qué nos vamos a arruinar la vida? Así con unión libre vivimos bien si no ofendemos a nadie. Bueno, estás ofendiendo la palabra de Dios, estás ofendiendo la voluntad de Dios. Y el hombre le dice, o la mujer, no, si no necesitamos, yo no necesito un papel para demostrarte que te amo. Ahora eso suena muy bonito, pero no es correcto. ¿Sabe qué significa eso? Yo no quiero una responsabilidad que me amarre a ti por toda la vida. Cualquier cosita, mejor me zafo. Se los dije, a mí me pagan para arruinarle la fiesta a usted. Yo no soy un predicador que vengo a entretener a nadie. Yo vengo a exponer la palabra de Dios, hermano. Esta es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ay, no es pastor, ya no lo vuelvan a traer. Bueno, hermano, si tú querías reírte todo el tiempo, para eso están los circos. Esta es la palabra de Dios. Aquí no hay payasos, hermano. Y la palabra de Dios siempre confrontará nuestras vidas. ¿Por qué no camina tu hogar? Porque no estamos funcionando como debe funcionar.
Porque cada quien quiere hacer lo que quiere. Recordemos, amado hermano, que el Señor nuestro Dios es infinitamente sabio que nosotros. Y si Él ha establecido que las cosas funcionen de esta forma, no van a funcionar de otra forma. La mujer que teme a Dios sabe que lo mejor que puede hacer es someterse a su marido. Los hijos que temen a Dios saben que lo mejor es someterse a sus padres. ¿Por qué, pastor? Porque Dios bendice y prospera esa actitud de obediencia. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta sumisión? ¿Cómo podemos nosotros ir de nuestro orgullo y egoísmo para poder someternos unos a otros? Bueno, hermano, la verdad es que el problema del tema de la sumisión es que somos orgullosos y egoístas. Cada uno de nosotros quiere hacer lo que queremos. ¿Sí o no? Ves que a mí no me vas a decir como, ves, ni que fueras mi nana, ni que fueras mi tata, ve, vas a creer, ni mi tata. Hay algo dentro de nosotros que nos grita, ¿por qué yo tengo que hacer todo lo que éste dice? Y no soy yo igual, pues. Vuelvo y le pregunto, hermano del Távera Popa, ¿cómo podemos ir en contra de esta tendencia y pensamiento del corazón humano y someternos unos a otros? ¿Cómo? Obedeciendo, dejando a un lado el orgullo, quitando el egoísmo que hay en nuestro corazón. Pablo nos da la respuesta, hermano, y nos dice que por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que deben respetar la autoridad, y si solo los creyentes podemos someternos a nuestras autoridades, pero solo nosotros nos podemos someter de forma voluntaria y bíblica. Hermanos, los creyentes llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es dejarnos dominar, saturarnos de su palabra. Y la llenura del Espíritu Santo, sabemos, amado hermano, que esto traerá corazones obedientes a su palabra. Amén, hermano. Si la persona que esté en autoridad me pide hacer algo que no es pecado y está dentro de lo que puedo hacer, pues entonces, hermano, hágalo. Hermano, es ley que usted como servidor escuche 2 cultos a la semana y más el que sirve. Yo no, ve. Si quieren, 1. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Bueno, hermano, sométete. Por razones de tiempo quiero avanzar. Y quiero tocar el tema, hermano, del matrimonio, porque es un tema bien interesante. Cuando hablamos de sumisión, el detalle es que la sumisión muchos la vemos como inferioridad. Pensamos que someternos a otra persona es porque yo soy inferior a esta persona. Eso no es correcto. No es inferioridad, es espiritualidad. Es que aquel se somete porque es que está espasmado, vos. No es así. Es que hay más orgullo en el corazón. Se trata de ser espiritual. Hermano, esto es importante. Por razones, como digo, de tiempo, quiero tocar un tema bien interesante que es en cuestión a nuestro matrimonio. ¿Cuántos estamos casados aquí, hermano? Arrejuntados o como sea. Y hermano, yo no le vengo a decir usted pecador, no, hermano. Honre a Dios, honre a esa mujer que le ha aguantado desgracias, pobrezas, aguantadas de hambre, tufos y de todo, hermano. Honre a esa mujer, hombre. Fíjense, quiero correr con esto.
¿Cuántas esposas hay aquí esta tarde, esta noche? El apóstol Pablo enfoca la vida práctica del cristiano en diversas relaciones: trabajo, iglesia y matrimonio, el hogar. Ahora bien, hermano, relativamente fácil vivir como cristiano en la iglesia. Es bien fácil, sobre todo, ¿verdad? Los días de culto, los domingos, se hace, ¿verdad?, más fácil usted. Sí, pastor, amén, gloria a Dios, aquí estamos para servirle. Y es fácil ser dócil y sumiso en la iglesia. Hay unos que como que son caballitos chúcaros, pero ese es otro tema para otro día. Pero el lugar donde probablemente será más difícil para un cristiano vivir como cristiano, ¿sabe dónde es? En el hogar. Porque aquí usted todo es amén, gloria a Dios, qué bonito. Pero en el hogar no es fácil. Y antes de comenzar, hermano, con el texto que quiero hablar ahora acerca de esto, recordemos que Dios nos da una armadura. ¿Por qué cree que nos da una armadura? Porque tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestra familia. Él va a ir en contra de todo lo diseñado por Dios. Amén. Así que dicho esto, amado hermano, y que ya tenemos el concepto de sumisión, creo que tengo entre 5 o 10 minutos, voy a correr con esto. Así que dicho esto, y ya que tenemos el concepto de sumisión, todos estamos aquí bajo el esquema de sumisión, ¿sí o no? Hay autoridades, hay rangos de autoridad y todos estamos ahí. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Bien, corramos con esto. La Biblia nos da primero el deber fundamental de las esposas cristianas de someterse a la autoridad de su marido. Y yo sé que aquí los maridos es el momento donde ellos dicen, uy, qué bueno que vino la vieja hoy para que oiga, ¿verdad? Sometete. Pero al hacerlo debemos estar conscientes de que estamos lidiando con un tema delicado y muy conflictivo en el mundo, que hoy rechaza abiertamente el concepto de sumisión. Porque inmediatamente, hermano, cuando hablo de sumisión, las personas piensan en machismo. Es que vivimos una sociedad machista. En abuso, esclavitud, inferioridad y poco carácter. Y en el momento, amado hermano, que yo digo sumisión, estoy seguro que más de alguna hermana, por no decir quizás todas, se imaginan a un cavernícola con un gran garrote arrastrándola del pelo. Pero ese no es el cuadro que la Biblia enseña del matrimonio. La verdadera sumisión no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales. Amén, hermano. Somos iguales en dignidad, en naturaleza, y de hecho la Biblia se opone tajantemente al machismo. Muchas personas tienen el concepto y creen que la Biblia es machista. ¿Que la Biblia es machista? No, la Biblia no es machista. De hecho, la Biblia, hermano, está en oposición al machismo y pone a la mujer en un lugar de honor. ¿Cuántas hermanas hay aquí esta noche? Hermana, la Biblia a ti desde el primer momento te honra, te da un lugar de honor y de respeto. Esta posición, hermano, que la Biblia tiene, la Biblia que usted tiene en sus manos, es sorprendente al compararla con la perspectiva que las culturas tenían cuando estas porciones bíblicas se escribieron. Por ejemplo, en el mundo griego era casi imposible que un hombre tuviese compañerismo con su mujer. Porque a la mujer se le consideraba, en esta época que acabamos de leer este texto, se le consideraba a la mujer como un ser inferior.
¿Sabía usted, amado hermano, que Platón, el filósofo, decía lo siguiente? Que si un hombre se comportaba cobardemente en esta vida, reencarnaría en la otra como una mujer. O sea que era un castigo ser una mujer para el gran filósofo Platón. Y en los días que Pablo escribe esta porción bíblica, esto era horrible, era peor. El Imperio Romano consideraba a la mujer como un bien tener, como un mueble. El hombre tenía casas, terrenos, herramientas, ropa, mujeres, pero lo veía como un ser inferior. Legalmente hablando, la mujer tenía una posición muy parecida a los esclavos. Los esclavos, hermano, eran posesiones. De hecho, el estatus legal de la mujer durante el Imperio Romano se describía, hermano, ¿sabe cómo en el momento del Imperio Romano, cómo se le describía a la mujer? Se le describía con la palabra imbecilitas, de donde viene nuestra palabra en español imbécil. Así veían los romanos a las mujeres, imbecilitas. Pero la Biblia, la palabra, la inerrante palabra de Dios, Dios a ti, hermana, te ha dado un lugar de honor y de honra. Tú eres la ayuda idónea de tu esposo. Tenemos textos, hermano, donde nos dicen que el hijo debe honrar a padre y madre, porque los dos son iguales. Así que aquí voto el concepto si alguno de ustedes tenía pensado que la Biblia era machista. La Biblia siempre te ha dado a ti un lugar de honor. Esto siguió durante siglos, hermano. En muchos lugares de la India y en el Medio Oriente todavía hay lugares donde se abusa de la mujer. Voy a correr por razones de tiempo porque ya los hermanos ya me están viendo así un poquito. Mis amados hermanos, el hombre no debe tener un trato de un general con un cabo. En el lugar es general con general, pero cada uno con diferentes roles. A nosotros nos gusta, a los hombres, cuando leemos el texto y vemos que dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y hasta codiamos a la mujer, ¿va? Nótese que el texto que estamos estudiando le da a la mujer la orden de que el sometimiento no es el hombre, no somos nosotros los que le tenemos que decir a la mujer: ¿estás oyendo? Va, sometete, sometete. Ese no es nuestro trabajo. ¿Cuántos hombres hay aquí? Ese no es nuestro trabajo, hermano. ¿Cuántas mujeres hay acá? El trabajo tuyo, hermana, es someterte gozosa y voluntariamente. ¿A quién? A tu esposo. Pero ojo, por una vez que el texto nos dice las casadas deben estar sujetas a su marido, veamos el texto como dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, ¿cuántos maridos aquí hay esta noche? Vea conmigo, lea conmigo cuántas veces existe el término o el verbo amar. Mire lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire cuántas veces
nos dice el término amar. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de, versículo 31, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto al Señor, de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como Cristo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 6 veces en pocos versículos nos dice amén, 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 amén. Una mujer que se siente amada, y hermano, todos los hombres hemos vivido esto probablemente. Nos descuidamos por un momento de nuestras esposas. Los afanes de la vida se nos ha olvidado que la mujer siempre necesita atención. Mira, y me quieres decir, ¿cómo no te voy a querer? No, aquí estoy con vos, pues. Dígaselo. Su esposa tiene necesidades emocionales. Actuamos tan diferentes. ¿Cuántos hombres hay aquí esta noche? Hermano, ama a tu esposa. Una esposa que vea a un marido que le ama, se va a someter a su esposa, gozosa y voluntariamente. Este es el diseño de Dios. Y tú me dirás, pastor, yo no comprendo, no me gusta, no comparto esto. Bueno, hermano, si tú no compartes esto, tú estás en contra del diseño hecho por Dios. Marido, ama a tu esposa. Esposa, sométete a tu marido. Para terminar, por razones de tiempo, primera carta de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estas palabras de la Biblia, escritas hace más de 2000 años, eran las palabras más revolucionarias que tú podrás haber escuchado. Ama la palabra de Dios, vive bajo el esquema original de Dios y te garantizo que todo te va a ir bien. Respetemos las autoridades puestas por Dios. Hagamos nuestro trabajo. Hombres, cuando David iba a morir, mandó a llamar a su hijo Salomón y le dijo: compórtate como hombre. Hombres, hagamos nuestro trabajo de hombres. Amemos a nuestra esposa. Esposas, sométanse voluntariamente a sus maridos. Les garantizo que su hogar será muy diferente. Aquí está la guía para que las cosas caminen bien. Tú no necesitas oír la experiencia de nadie. Tú necesitas oír el consejo de Dios. Y aquí está para que las cosas caminen y caminen bien. Si el Señor habló a su corazón, denle un fuerte aplauso.